agosto hemos estado hablando del tema acerca de la familia. El día de ayer los matrimonios tuvimos un entrenamiento intensivo. Las parejas que estamos aquí me acompañan. Un entrenamiento intensivo de unas 4 horas con el doctor Alejandro Viedo, y yo creo que fueron enseñanzas que se quedaron en nuestro corazón. Así que el entrenamiento que tuvimos ayer como matrimonio, poderoso. Gracias, pastores, por crear estos espacios. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de la familia. Y quiero que nos vayamos a un ejemplo bíblico que se encuentra en el libro de Ruth. Y quiero que me sigan con sus Biblias, porque hoy vamos a leer varios pasajes. El tema que yo le puse a este mensaje se llama Mi familia es tu morada. Mi familia es tu morada. Y quiero que nos vayamos rapidito a Ruth, al libro de Ruth, en el versículo 1. Vamos a leer el versículo del 1 al 6. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Quiero comenzar este mensaje leyendo esta porción bíblica de un ejemplo de familia. En el libro de Ruth nos habla acerca de una historia trágica, de una familia que estaba en la ciudad de Belén. Y dice el tema: mi familia, tu morada. ¿Qué podemos hacer como familias para que nuestras familias sean la morada de Dios? Punto número 1: vivir en la casa del pan. Este es el punto número 1. Y quiero que miremos esta historia bíblica. Dice que una familia estaba en Belén, pero hubo hambre, y esta familia tomó la decisión de salir de Belén, que Belén significa la casa del pan. ¿Qué significa Belén? La casa del pan. Pero dice que hubo hambre en Belén, y este lugar se llamaba la casa del pan. Tenía un nombre antiguo que se llamaba Éfrata, que significaba abundancia. Belén era una zona rica agrícola, sembraban mucho trigo, entonces tenían mucho pan. Pero dice la Biblia en Ruth que hubo hambre en la tierra. ¿Qué pasó con esta familia? Tomó una mala decisión y decidió salir de Belén, salir de la casa del pan a la ciudad de Moab. ¿Qué significa la ciudad de Moab? La ciudad de Moab eran los descendientes de Lot. Eran los descendientes de Lot, quien fue una persona que tuvo incesto con sus 2 hijas. A esa tierra se fue esta familia porque tuvo hambre.
el hambre que nos saca de la casa del pan? ¿Cuál puede ser esta razón que estamos teniendo en nuestras vidas? Que Dios nos ha plantado en un lugar, en una casa, como Belén, la casa del pan. Pero empezamos a sentir hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de amor, hambre de aceptación, hambre de yo quiero sobresalir, yo quiero brillar. Aquí no me siento bien, aquí no me valoran. O podemos ir aún mucho más profundo en nuestra vida. Cuando la ansiedad viene sobre nuestras vidas y empezamos a tener verdaderas necesidades. Y nuestra mente y nuestro corazón nos empiezan a decir, sal y busca pan. Cuando esas necesidades en nuestra vida nos empiezan a llenar nuestra cabeza y nuestro corazón y nos empiezan a decir, sal, andate de este lugar, busca pan en otro lugar. ¿Qué puede ser eso? Quizás algunas madres solteras puedan decir, no tengo un padre para mis hijos, necesito un pan. Quizás podemos decir, algunos todavía no encuentro una pareja y empezamos a sentir hambre. Podemos pensar, el dinero no ajusta en casa. Podemos decir, la enfermedad es muy difícil. Y podrían ser esas muchas razones válidas. Que tenemos hambre de necesidades humanas. Y esas son las cosas que quizás nos hacen movernos de este lugar, de la casa del pan, para salir a buscar, saciar nuestra hambre en otro lugar. Pero déjeme decirle algo. Dios sabe lo que estamos viviendo. Dios sabe tu necesidad. Dios sabe de qué tienes hambre. Dios sabe cuál es el propósito por el cual estás pasando esa prueba. Quizás los hijos no han venido a tu vida y tu corazón te está diciendo, sal a otro lugar a saciar esa hambre. Sal a otro lugar. Y la ruta que esta familia buscó para salir a Moab era la ruta de donde Dios había sacado al pueblo. La ruta era hacia atrás, hacia la tierra de Egipto. Pero Dios sabe lo que estás viviendo. No queramos salir a buscar cualquier pan. Dios ya tiene preparado para ti el día, la hora, la porción exacta de lo que necesitas. Él tiene la medida justa de lo que tu hambre necesita. Saciar tu hambre no está en las cosas del mundo. Quizás muchos de aquí ya lo probamos, por eso hoy estamos aquí. Él ya tiene la medida justa. No subestimemos el rol que Dios tiene en nuestras casas. No subestimemos el rol que Dios tiene en tu casa. Hay familias que quizás tienen más cosas, pero tu familia está más llena. Hay familias que viven con menos, pero tu familia está más completa. Hay familias que quizás tienen más pan, pero la tuya está más saciada. Hay familias que tienen necesidad, pero tu familia tiene una esperanza. Porque eso no se trata de qué familia es la que tenga más. Se trata de que tu familia tiene el pan. No se trata cuántas cosas buenas tengamos en casa. Se trata de que tengamos al pan. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. En el versículo 50 dice,
Él es el pan que desciende del cielo para que el que come nunca muera. No se trata cuántas cosas tengamos en nuestra familia. Se trata de que tengamos al pan, a Jesús en nuestros hogares. Y que si lo tenemos a Él, nunca vamos a tener hambre. Tenemos esta promesa. Dele gloria a Dios. Tenemos esta promesa de parte de Dios en Juan 6:35. Dice: yo soy el pan de vida. No es cualquier pan. Yo soy el pan de vida. El pan de vida es justo lo que su casa necesita comer. El pan de vida. A veces nos esforzamos tanto en casa de tener las mejores cosas. Que hoy el Señor nos enseñe que lo más importante de tu casa es que haya pan. Que lo tengamos a Él, al Señor Jesús, en medio de nuestros hogares. Y dice el versículo 50 ahí en Juan 6: Él es el pan que desciende del cielo. ¿De dónde viene este pan? Este pan no desciende de nada natural ni nada terrenal. Este pan desciende del cielo. Para que el que come no muera. ¿Qué dice su palabra? Para que el que come no muera. El pueblo de Israel recibió pan del cielo. ¿Cómo se llamaba este pan? El maná. Pero muchos murieron en el desierto. Pero la promesa que tenemos en Juan dice que el que come de este pan que desciende del cielo, no se refiere al maná, se refiere al Señor Jesucristo. Se refiere a Él, que el que come no muera. La historia de Noemí y su familia dice que estaban en la casa del pan y tuvieron hambre. Quizás ellos tuvieron miedo de morir, por eso se fueron. Quizá usted hoy tenga miedo de morir porque tiene muchas necesidades, tiene hambre, le hace falta algo que comer, algo que lo sacie. Y quizá el miedo nos hace movernos en direcciones equivocadas, tomar decisiones equivocadas. Pero su promesa dice que el que come de este pan no muera. Sus sueños no van a morir si come de este pan. Su propósito no va a morir si come de este pan. Y Él es el pan que desciende del cielo. Y lo más hermoso de esta historia, no me quiero quedar en la parte trágica. Dice que Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos. Yo no me quiero imaginar qué tan dura fue la vida en ese pueblo de Moab para que los hombres perdieran la vida. Y Noemí dice en el versículo 6 que ella escucha de que Dios estaba haciendo algo en su tierra, en Belén. Y ella toma la decisión de regresar a la casa del pan. No se quedó ahí diciendo: qué planchera yo, ¿verdad? Perdí a mi esposo, perdí a mis hijos, perdió a una de sus nueras, porque solo Ruth regresó con ella. Ella tomó la decisión de regresar a Belén, a la casa del pan, porque escuchó que Dios ahí estaba haciendo algo. Dios está haciendo algo en tu vida. Regresa a su presencia, regresa a comer pan. Él va a saciar tu vida. Y lo tremendo de esta historia es que ellas volvieron a su casa en Belén, a la casa del pan, porque ellas tenían un propósito allí, en esa tierra. Ellas tenían un propósito ahí, y un propósito tan grande, que a mí me toca mi corazón. Noemí tenía su nuera, Ruth. Ruth se vuelve a casar ahí en la ciudad de Belén. Y
sabe el propósito tan grande que ellas tenían ahí en esa casa, en Belén, en la casa del pan. Ruth se vuelve a casar con un hombre llamado Boz. Ellos engendran un hijo que se llama Obed. Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Ya le voy dando pistas, ¿verdad? ¿Sí? Ya vamos viendo por dónde vamos. Engendran un hijo que se llama Isaí. Isaí era el papá del rey David. Ustedes se imaginan el propósito tan grande que estas dos mujeres tenían. De ahí, de estas dos mujeres, de esa trágica historia, viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Abuelas, abuelos. ¿Cuántas abuelas ya tenemos acá? Levante la mano. Abuelas, abuelos, madres, padres. Levante la mano cuántos somos madres y padres. No nos movamos de la casa del pan. No nos movamos de la casa del pan. Ahí está nuestro propósito. Ahí en ese lugar Dios bendecirá nuestras generaciones. ¿Se imagina Noemí y Ruth? ¿Qué iban a pensar ellas? Que de su linaje iba a salir el Salvador del mundo. Que de su linaje iba a salir el rey David. Que un día los necesitados iban a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Que sus nombres iban a estar aquí. Que del linaje de Dios, que podemos leer en la Biblia, la genealogía, están sus nombres. Porque ellas tomaron una decisión: permanecer en la casa del pan. Y yo pienso, bendito sea Dios, que en esta casa siempre hay pan. Hay pan. En esta casa siempre hay pan. Y esta historia anterior de Ruth, quiero enlazarla hacia la otra parte. Y nos vamos a ir a 2 de Samuel 7. ¿Qué podemos hacer para que nuestra familia sea la morada de Dios? Primero, permanecer en la casa del pan. Segundo, que mi familia sea la morada de Dios. ¿Cómo puede mi familia ser la morada de Dios? 2 de Samuel 7. 7:1 vamos a leer. Vamos a leer el 1, el 2 y el 3. ¿Lo tenemos? Amén. El título de esta historia se llama Pacto de Dios con David. ¿Ya vimos de dónde viene David? ¿Sí? David viene del linaje de la historia anterior, de Ruth. Y vamos a ver el pacto que Dios hace con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. La segunda parte: ¿qué debo de hacer para que mi casa sea su morada? Tu familia tiene que estar en pacto con Dios. Dice en el capítulo 7, versículo 1, dice que aconteció que cuando el rey David habitaba ¿dónde? En su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo al profeta: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde estaba el arca? En la casa de David. Para que tu familia sea la morada de Dios, tenemos que vivir en pacto con Dios.
El rey David llevó el arca, no a cualquier lugar. ¿A dónde la llevó? A su casa. ¿Qué estamos llevando a nuestras casas? David llevó el arca. David llevó donde estaba su presencia. David llevó su presencia a la casa. Y más adelante en el versículo 7 dice: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Jehová está haciendo esta pregunta: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Voy a volver a leer esta pregunta. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Jehová nos está haciendo esta pregunta. ¿Cuántos estamos dispuestos a edificar casa, familias, donde la presencia de Dios more? Donde su presencia sea el centro de nuestras familias. Y hay una necesidad increíble de parte de Dios de tener una casa donde morar. Antes de esto, Dios solo moraba en el arca en medio del tabernáculo, que quiere decir como una tienda, porque el pueblo de Dios estaba en tiendas, pero ya vino a un lugar estable. Es la primera vez que Dios dice: tú me has de edificar casa para que yo more. ¿Sabe qué quiere decir esto? Un lugar permanente, un lugar estable. Estamos dispuestos a edificarle casa a Jehová. Un lugar permanente, un lugar estable en tu casa, en tu familia. Ciertamente, Jehová está hablando con David y le dice en el 6: ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Mire qué lindo el Señor. Dice: no he habitado en casas desde que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Dios anda buscando una casa donde habitar. Jehová anda buscando una casa donde habitar. En la necesidad de Dios de estar en medio de tu corazón, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Esa es la necesidad del Señor. David decidió construir un lugar permanente en su casa para que morara la presencia de Dios. Y en 1 Pedro 2:5 dice: vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. En el Antiguo Testamento, en esta historia, habla de que David le quiere construir un templo a Dios. Un templo para que su presencia more, un lugar permanente. Pero Dios nos habla en el Nuevo Testamento a través de Pedro y nos dice: nosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Dios quiere morar en tu corazón, que tú seas el templo de Dios, donde permanezca la presencia del Señor. El siguiente: ¿qué debo de hacer para que mi casa sea su morada? Entrenar a los hijos para que edifiquen casa a Jehová. Dios hizo un pacto con David y David le hizo este ofrecimiento a Dios. Ojo aquí, la Biblia nos enseña de que no fue que Dios le pidió esto a David, no. La Biblia nos enseña que David hizo un ofrecimiento a Dios de construirle un templo. Y yo platicaba con Ale y yo le decía: yo creo que esta actitud de David lo hace ser el único
único hombre que menciona la Biblia conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros, me incluyo, nos conformamos con hacer únicamente lo que se nos pide. Nos conformamos con dejar de hacer únicamente lo que se nos prohíbe. Muchos de nosotros nos conformamos solamente con hacer lo mínimo por agradar a Dios o por no meternos en problemas. Pero David hizo algo que ni siquiera Dios se lo había pedido. Y es que en su corazón había el deseo de construirle un templo, un lugar permanente. A él hacía mucho más de lo que se le pedía. Y quiero que esté conmigo en que Dios está haciendo un pacto con David. Ellos están en la casa y están haciendo un pacto. Dios está ahí, el arca de Dios está ahí y Dios está hablando con David y están haciendo un pacto. Dios ya ha cumplido parte del pacto. Dice en el primer versículo que leímos que él ya estaba en descanso de todos sus enemigos. Entonces ya estaba en la casa relajado. Y Dios comienza a hacer pacto con David. Y en medio de ese pacto, David le hace este ofrecimiento de construirle un templo al Señor. Y parte de este pacto, Dios le dice que de todo su linaje, Él va a escoger a alguien para que le edifique este templo. Entonces, este punto yo le puse: entrenar a los hijos para que edifiquen casa a Jehová. En el versículo 12 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando me muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Que dice: él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí le está hablando acerca del pacto. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que nuestra familia sea su morada? Entrenar a nuestros hijos para que edifiquen casa a Jehová. Y aquí quiero detenerme de esta manera. David recibió la promesa del pacto, pero Dios le está diciendo que no va a ser él quien lo va a construir, sino que va a ser uno de sus hijos. Dios le hace una promesa. Y quizás Dios le dijo: no vas a ser vos, sino que va a ser uno de tus hijos. Pero David no se quedó de brazos sentados, de brazos cruzados, y dijo: bueno, ahí a ver a cuál escoge, ¿verdad? O a cuál agarra Dios. No, ¿sabe qué hizo David? Empezó a entrenar sus hijos para que edifiquen casa a Jehová. Desde que Dios le dio la promesa, hizo pacto, empezó a entrenar sus hijos. ¿Para qué? Para que edifiquen casa a Jehová. ¿Para qué estamos entrenando a nuestros hijos? ¿Para qué los estamos entrenando? Yo les comparto nuestra experiencia. Nosotros con Ale tenemos el deseo de invertir mucho en nuestros hijos. Quizás los apoyamos mucho en que practiquen un deporte. Invertimos en buena alimentación, invertimos en buena educación. ¿En qué está entrenando a sus hijos? ¿En que vayan a la mejor escuela? ¡Qué bueno! ¿En que tengan la mejor ropa? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Pero Dios nos manda a entrenar a nuestros hijos para que edifiquen casa a Jehová. Y nosotros hablamos con Ale y le dijimos: nos esforzamos tanto por quererle dar lo mejor. Y yo creo que todos los padres nos identificamos, ¿cierto? Queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Quizás cosas que nosotros nunca tuvimos, se las queremos dar a ellos. Que no pasen por las cosas que pasamos. Les queremos evitar sufrimiento, dolor. Y que estén en las mejores escuelas. Y
y que tengan la mejor ropa y que tengan lo mejor, pero que no se nos olvide lo más importante: entrenarlos para que edifiquen casa a Jehová. Que sus vidas, las vidas de nuestros hijos, sean casa de Jehová. Y aquí está Daniel, nuestro hijo, que eso se ha vuelto lo más importante para nosotros como padres. Y sinceramente que este tema de la familia a mí me encanta, ¿verdad? Me apasiona. Y Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso. Daniel tiene 17 años. Muchas familias, muchos padres podrán decir una edad difícil para un muchacho de su edad. Pero este muchacho es un hombre de Dios. Y lo digo con todo mi corazón, humildemente, porque no es por lo bueno que nosotros seamos como padres, es porque Dios ya lo había escogido. Es porque Dios ya lo había apartado. Y quizás de niños no miramos mucho, ¿verdad?, lo que estamos sembrando. Pero tengamos fe que cuando nuestros hijos tengan esta edad, vamos a ver el fruto. El otro día le digo a Ale: anda a decirle a Daniel que ya se acueste, le digo, porque miramos la luz del cuarto encendida. Sí, me dice, ya voy a ir. Cuando regresa me dice: no le pude decirme. ¿Qué pasó? Le dije: ¿sabes qué estaba haciendo Daniel? Leyendo la Biblia, llorando y subrayando versículos. Y yo le dije: en serio, le dije. Y mi corazón solo da gratitud al Señor. Gratitud. Porque ayer nos acostamos tarde. Y quizás a veces nos acostamos tarde viendo una película, ¿verdad?, viendo una serie. Pero sabe, ayer nos acostamos tarde porque estuvimos en la mesa de nuestra casa hablando de Dios con Daniel. Y él nos hacía preguntas: ¿pero cómo hago con esto? ¿pero cómo hago con esto? Tuve un sueño de esto. Mamá, papá, Dios me está llamando a esto. Tengo un fuego en mi corazón que me quiere llevar a esto. ¿Cómo hago para preparar? Y yo tenía esto escrito aquí en mi papel y yo decía: entrenar los hijos para que edifiquen casa a Jehová. Y yo solo le podía decir al Señor, y se lo digo a todos los padres, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder entrenar a nuestros hijos que edifiquen casa a Jehová. ¿Sabe qué? Creamos en el llamado de nuestros hijos. Preparémoslos. Invirtamos tiempo, invirtamos dinero, invirtamos esfuerzo. Oremos, bendigamos a nuestros hijos. Y aquí la historia de David es increíble. David lo conocemos como adorador, como David conforme al corazón de Dios. Pero David aquí como padre, otro rollo también. ¿Sabe por qué? Porque quiero que se imagine conmigo esto. David recibió la promesa, estaba en pacto con Dios, él y su casa. Dios le había prometido que de su descendencia, de su linaje, uno de ellos iba a construir el templo. Todavía Dios no le había dicho quién era. Solo le había prometido que uno de ellos. Yo me imagino todas las comidas en la casa de David, en el comedor, con sus hijos, entrenándolos. Hijos, de aquí le vamos a construir el templo a Dios. Hijos, uno de ustedes va a ser. Hijos, guarden su corazón. Hijos, aprendamos la palabra. Hijos, me imagino que esas eran las pláticas de David con sus hijos. Me imagino que las mamás de estos muchachos, en acuerdo con David, mira, quizás sea uno de los hijos que voy a tener. Guardemos nuestros hijos, entrenémoslos, enseñémoslos. El diseño natural en una familia, a veces lo que nos heredan, ¿qué es? Deudas, enfermedades. El diseño natural que nos enseña
¿Qué nos hereda la familia a veces? Pleitos, enemistades. Cada una de sus familias sabe lo que le ha heredado. Maldiciones, problemas, enfermedad. Y quizás eso es lo que recibimos naturalmente por herencia de nuestra casa. Pero el diseño bíblico con David, ¿qué nos enseña? Y quiero que vayamos a Primera de Crónicas para que miremos lo que David le enseñó a su hijo y le heredó. Y quiero enumerar varias cosas de lo que David le dejó a su hijo. Primero, David le enseñó a su hijo propósito divino. Propósito divino. Segundo, le dio instrucciones. Tercero, le dio recursos. Cuarto, le dio su bendición. Y quinto, le dio autoridad. Y quiero que lo busquemos aquí en la Biblia. Primero dice que le dio propósito divino. En Primera de Crónicas 29:1 dijo: después el rey David dijo a toda la asamblea: solamente Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Dios. ¿Qué está haciendo David? Dándole propósito divino a su hijo. Ahí le está diciendo: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Propósito divino a nuestros hijos. Siguiente, le dio instrucciones. Vamos a Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, está David hablando con su hijo: hijo mío, le dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Escuche bien, instrucciones. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Oiga bien, y con instrucciones no me refiero a que como Salomón iba a construir el templo, no. Instrucciones me refiero a cómo iba a permanecer en una relación con Dios, cómo conocer a Dios. Y oiga ahí qué lindo lo que le dice: Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. David le estaba enseñando a su hijo lo que él había aprendido de Dios, la relación que él mismo tenía con Dios. ¿Sabe lo que pasa? A veces no le queremos enseñar a nuestros hijos de Dios porque no tenemos ni la moral suficiente para enseñarles de un Dios que ni nosotros buscamos. A veces no tenemos ni la moral suficiente de decirle a nuestros hijos: busquen a Dios en medio de los problemas, porque ni nosotros lo hacemos como padres. Queremos que nuestros hijos se comporten como personas que conocen a Dios y nosotros no nos comportamos como personas que conocen a Dios. Queremos que nuestros hijos cambien su manera de actuar y nosotros no queremos cambiar nuestra manera de actuar. Muchas veces le echamos toda la culpa a nuestros hijos. Tan malcriado, tan rebelde, tan desobediente. Es que si vos hicieras esto, si vos hicieras lo otro. No, es nuestra responsabilidad. El Dios de tu padre, le está diciendo David a Salomón, y le está diciendo como todo lo que David ya había experimentado con Dios: sírvele con corazón perfecto. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y aquí es donde yo creo que lo más importante, que David conocía a su Dios, porque Él escudriña los corazones de todos.
David lo había experimentado en carne viva a este Dios, que Dios escudriña los corazones. Y este consejo, mire, que David le está dando a Salomón, y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, aún lo que nuestra mente intenta pensar, Dios ya lo conoce. Dios ya lo conoce. Y David se lo está diciendo por experiencia propia, porque cuando David cae en pecado, Dios ya sabía. Y le está diciendo otra cosa: si le buscares, lo hallarás. David muchas veces había buscado a Dios y lo había encontrado. David no le está diciendo ninguna metáfora, David no le está diciendo ningún amuleto, David no le está diciendo, bueno, hijo, mire, usted ahí pruebe, pues. No, David le dice, si lo buscas, lo vas a hallar. Porque David lo había buscado muchas veces y lo había encontrado. Señalar el camino a nuestros hijos no es suficiente. Caminemos con ellos. David le estaba dando estas instrucciones. ¿Qué más le dio David a su hijo? Recursos. Ahí en el mismo versículo, en el 11, en el 28:11, dice que David le dio a su hijo los planos de todas las cosas que tenía en mente para construir el templo. Le dio los planos, le dio recursos. En el 29:2 dice David, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y bronce para las cosas de bronce. David le dio los planos, le dio los recursos a su hijo, porque su hijo tenía un propósito. ¿Qué le estamos dando a nuestros hijos? Ahí en ese en el capítulo 29, del 2 al 11, habla de todo lo que David había acumulado para darle a su hijo Salomón y que él construyera el templo. David había dicho de que a Salomón no le iba a ajustar la vida para ajustar tanta riqueza, tantas cosas para el templo que él quería hacer. Entonces David había empezado a acumular oro, plata, bronce para el templo que él iba a construir. ¿Qué más le dio David a su hijo? Le dio la bendición. En el 29:19 dice, asimismo, está orándole a Dios, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y para que haga todas las cosas y edifique la casa para el cual yo he hecho los preparativos. ¿Quién prepara a los hijos entonces? Los padres. Ahí dice, para que él edifique casa, que yo ya hice los preparativos. David le dio propósito, le dio instrucciones, le dio recursos, le dio bendición, le dio autoridad. Y ayer aprendimos los padres, ¿verdad? Con los hijos. En el 28:21 dice, he aquí los grupos de los sacerdotes, de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. ¿Qué hizo este padre entonces? Le dio propósito, le dio instrucciones, le dio recursos, le dio la bendición y le dio autoridad. Le dio autoridad a sus hijos. Hay promesas que quizás nosotros como padres no las vamos a ver cumplidas, pero quizás nuestros hijos sí las van a cumplir, porque el pacto de Dios y su palabra es fiel y permanece para siempre. Y si Dios se lo dijo a usted, Él lo va a cumplir. No nos sintamos tristes ni nos sintamos mal, que ya vamos para grandes y todavía no miramos lo que Dios prometió.
No nos sintamos desalentados si ya sentimos que tenemos nuestros años y todavía no vemos lo que Dios nos prometió. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Y quizás no sea en usted, pero sea en sus hijos, sea en sus nietos, sea en su familia, en un sobrino, en una sobrina, en un primo. Yo agradezco, ya que estoy grande, agradezco al Señor y a Él se la valoro demasiado lo que mis padres hicieron por mí. En mi adolescencia quizás no fui tan bien portada conmigo, quizás saqué canas verdes, pero había una cosa que no era negociable en mi casa: ir a la iglesia. Eso no era negociable. Y un montón de domingos no quise ir. Pataleaba, me hacía la dormida. No quise. Pero estoy segura que cada día que fui, aún con mi mala actitud, Dios hizo algo en mi vida. Y hoy estoy aquí. Y agradezco demasiado a mis padres, porque yo sé que ellos me enseñaron quizás lo que su mamá, mi abuela, que yo no la conocí, ¿verdad? Ninguno de mis abuelos me enseñaron lo que sus padres le enseñaron. Y ellos nos dieron una buena educación. Nunca nos faltó nada. Vivimos relativamente bien. Y todo eso, honestamente, lo agradezco y qué bueno, gloria a Dios. Pero me dieron lo más importante. Lo que yo pienso hoy no tiene precio, no se compara con nada. Me enseñaron a que mi corazón fuera un templo para Dios, una casa donde morara su presencia. Y quizás no todo ha sido tan bonito y tan fácil. Quizás hemos tenido nuestras luchas y nuestras caídas, pero sobre todo hemos creído en la promesa de Dios. Como decía el pastor, mi casa y yo serviremos a Dios. Mi casa y yo. El siguiente: ¿qué hacer para que mi familia sea su morada? Engrandecer el nombre de Jehová firmemente. Y vamos a regresar a 2 de Samuel 7:26. Engrandecer el nombre de Jehová firmemente. Dice: que sea engrandecido tu nombre para siempre. Le está diciendo David al Señor. Y que se diga: Jehová de los ejércitos es Dios de Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Engrandezca el nombre de Jehová firmemente. Aunque venga la prueba, engrandezca el nombre de Jehová. Aunque venga la duda, engrandezca el nombre de Jehová. Aunque venga la tentación, engrandezca el nombre de Jehová. Aunque a veces las mentiras del diablo nos quieren derrotar, engrandezca el nombre de Jehová firmemente. No nos cansemos de que en nuestras casas se engrandezca el nombre de Jehová firmemente, porque su promesa cumplirá. Cuando engrandecemos el nombre de Jehová firmemente, no hay ningún dardo del enemigo que nos quiera venir a hacer daño. Cuando engrandecemos el nombre de Jehová firmemente, no hay tentación que nos quiera venir a derribar. Cuando engrandecemos el nombre de Jehová firmemente, no hay nada que nos pueda venir a destruir, porque estamos engrandeciendo el nombre de Jehová. Y no es en nuestras propias fuerzas, es en las fuerzas de Él. Porque no es lo bonito que podamos armar una familia, no es lo bonito que podamos aparecer en una foto de Facebook o de Instagram. Es que tu familia está engrandeciendo el nombre de Jehová aún en la prueba. Es que tu familia está engrandeciendo el nombre de Jehová
Aún cuando la comida no ajusta. Aún cuando despidieron a tu esposo o a tu esposa. Aún cuando a tu hijo le va mal en las clases. Aún cuando hay problemas en el matrimonio. Familias que engrandecen el nombre de Jehová. Y el último punto, creer en las promesas de Dios son el fundamento de nuestra fe. Creer en las promesas de Dios es el fundamento de nuestra fe. Si usted cree en las promesas de Dios, es el fundamento de su fe. Las promesas de Dios son nuestro fundamento. Lo que Él dijo en su palabra es nuestro fundamento. David lo sabía. Y David lo dice ahí en el capítulo 7, versículo 28. Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. ¿Qué le está diciendo David a Dios? Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. ¿Qué le ha prometido el Señor a usted? ¿Qué ha prometido Dios a su casa? ¿Qué ha prometido Dios a su vida? Quizás ya olvidamos. Quizás ya ni nos acordamos. Pero David estaba sellando este pacto. Lo estaba sellando. ¿Sabe cómo lo estaba sellando David? Le dijo: Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. ¿Qué le estaba diciendo David? Tal vez parezca imposible lo que me has prometido, pero tus palabras son verdad. Quizá ahorita miremos como imposible lo que Dios nos ha prometido, pero sus palabras son verdad. Quizá parezca lejano lo que Él nos ha prometido, pero sus palabras son verdad. Sus palabras son verdad. Y aunque nos sintamos que la duda nos quiera tragar, ¿sabe qué? Sus palabras son verdad. Aunque nos sintamos en la incertidumbre, sus palabras son verdad. Aunque nos sintamos tristes, sus palabras son verdad. Nos sintamos ansiosos, sus palabras son verdad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra. Su palabra. Así estaba sellando David el pacto con Dios. Creyendo todo. Diciéndole: Jehová Dios. Y yo quiero que usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Pero con un corazón viendo al cielo. Sus ojos cerrados, pero su corazón en posición al cielo. Porque todo lo que recibimos, todo lo bueno, viene del cielo.